Mm. Kyondongo. Hi, how are you? Se ve cool. ¿Quién vive? ¡Oli! ¿Qué onda? Bien, yo muy bien. ¿Qué tal tú? Aquí andamos resolviendo reactivos en TikTok. Una vez más, ya había pasado un tiempo, pero bueno, aquí estamos otra vez. ¡Súper! ¡Felicidades! ¡Qué gustazo! Un rap para ti. Súper duper. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Cuenten. ¿Cómo es su experiencia? Hoy justo, ¿cómo está siendo su experiencia revisando estos reactivos, nervios, facilidad tal vez, muchas veces intentadas? Hay quien ya lleva carrera en esto y bueno, no es para menos. Ya son todos unos masters. Hay quien se le complica un poquito más. ¿Ustedes de qué bando son? ¿Qué onda? Súper. Ya veo que empezamos a estar todos por acá conectados. Eso me encanta. El día de hoy vamos a revisar aquí en live algunos reactivos que tenemos de la parte de IPN, pero bueno, ¿qué se va a tratar esto? Ya sabes, las materias que a mí me conciernen, comunicación, y eso refiere a habilidad escrita y lectora, y por otro lado, historia. Entonces, no dudes en dejarme aquí tus dudas, tus chismecitos, que aquí en TikTok podemos echar más desastre. ¿Sí o no? ¿O no? Bien, bien, bien. Pues bueno, pues déjenme proyecto esto. Déjame que proyecte la situación en cuestión. Nuestro documento de hoy. Vamos a ver. Mm,
Ahí está. Ahora sí. Bien, me pongo aquí abajo. Me dicen si logran verlo correctamente, ¿eh? Me avisan cualquier cosa, si me escuchan bien, si me ven bien. Bien. Jimeno anda. Súper bien, ya que está. ¿Qué tal lo ves? ¿Correcto? ¿Acierto? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con estos reactivos que, bueno, te invito a que un poquito menos zoom, súper. Te invito a que los respondas sin miedo, no pasa nada. Si no sabes, bueno, pues responde con los que te sepas o lo que tú pienses el día del examen, siempre les digo, pues no van a poder escoger realmente qué contestar y qué no, de acuerdo a lo que sabes y lo que no sabes, simplemente ahora sí que agua va y a la buena sea. Pero por eso estamos estudiando un montón, para que si te los topas, pues no dudes en responderlos correctamente. Y entonces, el primero nos menciona acerca de identificar cuál es la expresión en la que el gerundio está bien empleado. ¿Qué me dices? ¿Cuál sería la respuesta correcta en este primer inciso de aquí? Míralo abajo para que lo veas centrado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que si yo tengo videos en YouTube, en el canal de Profe Zulup están todos los lives subidos. Todo lo que hemos estado haciendo está en YouTube para que vayas a darle una checada. Allí hay más videos acerca de IPN y un montón de cursos más que bueno, aquí estamos para que tú te quedes en tu primera opción o en la universidad que quieres, ¿verdad? Claro que sí, tenemos de la UAM, por supuesto, por supuesto. Aquí también te pueden ayudar de un poquito estos reactivos, por supuesto. Finalmente, todos los exámenes pues tienen esta parte de español, básicamente, comprensión lectora, comprensión escrita, todos los exámenes tienen esta parte de historia y finalmente pues son el tipo de reactivos que vamos a ver, así que te sirven un montón, te sirven un montón. Si hay de la UAM, de UNAM, de Poli, te invito a que te des una vuelta por aquí. Bueno, si los puedes ver, anda por ahí algún interesado en contestar. ¿Qué me dices? ¿Qué se trata esta parte del gerundio? ¿Quién se acuerda de qué va esta parte del gerundio? Porque cuando nos mencionan sobre los tiempos, pues inmediatamente pensamos en pasado, presente y futuro, ¿no? Y pues bueno,
Con eso te apañas en tu día a día, no necesitas más. Órale, yo hice, yo hago, yo haré. Pero, ¿y el gerundio dónde queda? ¿Qué es un gerundio? Es un tipo de modalidad del verbo en el cual se expresa una simultaneidad, un estilo simultáneo entre dos acciones. Entonces, la idea es que estas dos acciones pues tienen que suceder en un mismo momento, tienen que suceder simultáneamente. Y así de forma simultánea nos vamos a dar cuenta cuál es un verdadero gerundio y cuál no. ¿Vale? Entonces, identifica cuál es la expresión en la que el gerundio está bien empleado. Ya leyeron la pregunta, ya tienen ganas de contestar algunos reactivos. Bueno, el primero nos dice, leí un reportaje describiendo el incendio. Otro más nos marca, mi hermano se fue a vivir a Mazatlán, siendo ahí muy feliz. Se promulgó una ley aboliendo el comercio en la calle. Y otro más que dice, temblando de miedo, el niño nos preguntó si había reprobado. Entonces, ¿qué pasa con estos gerundios? Hay algunos aquí que aunque tratan de expresarse de la manera en la que se expresa un gerundio, aunque tratan de combinar dos situaciones o dos acciones, en su mayoría, si lo notas, no son simultáneas. Entonces, eso es en lo que tenemos que hacer énfasis y buscar especialmente. Aquí tenemos, por ejemplo, leí un reportaje describiendo el incendio. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Hay una primera acción en la que se escribe y se describe el incendio, ¿ok? Aquel momento en el que el escritor baja al texto el incendio es un momento y aquel en el que lo lees es otro diferente. Entonces, no puedes decir que aquí está bien empleado el gerundio porque no suceden las acciones en un mismo momento, no caen en un mismo eh, tiempo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Efectivamente, el inciso D. Temblando de miedo, el niño nos preguntó si había reprobado. Entonces, fíjate que en este caso, el uso de la coma es específico para ampliar la información, para darnos un estado del sujeto, que en este caso, pues es el niño. En este caso se trata de el hecho de que tiemble de miedo. Entonces el niño tiembla de miedo mientras pregunta si ha reprobado. Esta es la respuesta correcta entonces, ¿vale? Bien. ¿Qué me dices de la siguiente? Estoy a oscuras, a oscuras. A ver. Hágase la luz. Ahora sí. Bien. Identifica cuál es la única expresión en la que el gerundio está mal empleado. Esta nos sirve un montón porque así podemos darnos cuenta del tipo de reactivos en los que está bien empleado el gerundio, en los cuales sí funciona el gerundio. Carlos terminó la tarea logrando completar todo a tiempo. Marta salió de la reunión hablando con su jefe sobre el proyecto. El chef preparó la salsa, quedando muy contento con el resultado. Luis caminaba por el parque
disfrutando del buen clima. ¿Qué me dices? ¿Qué opinas acá? ¿Cuál será? El gerundio mal empleado. Mucho cuidado cuando nos piden la pregunta algo lo que no estamos acostumbrados. Fíjate, por eso hasta en mayúsculas te lo indica para que no pierdas de cuenta que te está pidiendo un uso mal empleado del gerundio. Entonces, vamos a ver. Si Carlos termina la tarea, por supuesto que esa es una acción. Ahora, en el momento en el que él termina la tarea, ¿logra completar todo a tiempo? Por supuesto. Ocurre en simultáneo, ocurre a la vez. Él está terminando su tarea y entonces ¡fua! Logra en ese momento terminar todo a tiempo. Entonces, ¿qué otra tenemos por aquí? Marta salió de la reunión hablando con su jefe sobre el proyecto. Bien, esta a lo mejor te puede hacer ruido por pensar que en la reunión hablaba con su jefe sobre el proyecto. Sin embargo, también puede expresar simultaneidad, pues Marta sale físicamente junto con su jefe de la sala de la reunión y en ese punto es donde eh, siguen hablando del proyecto. Entonces, el inciso B también es un gerundio bien empleado. Ahí tenemos el uso de dos acciones en simultáneas expresadas tal cual. Bien. ¿Qué otra opción se te ocurre? Respuesta correcta. Hola, hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? A ver, a ver. Luis caminaba por el parque disfrutando del buen clima. Aquí, por supuesto que también se trata de un gerundio, porque si te das cuenta, Luis puede ir caminando perfectamente y al mismo tiempo disfrutar del buen clima. De hecho, es lo que normalmente hacemos todo el tiempo. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué se van uniendo? ¿Qué onda por ahí? Diego, Luna, Jimmy, Sora, ¿qué onda, hongo? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? El inciso C. ¿Ok? El inciso C es la respuesta correcta en este segundo inciso del gerundio mal utilizado, ¿eh? Fíjate, mal utilizado. Ya lo decía Jaidel, ya lo dijo Lu. ¿No es así? De veras, se le fue el internet al profe de mate. Uy, qué cosas. Díganle que pague su internet. Ya los mandaron. Súper, chicos. Bien. Ah, súper. Se pasan a saludar. Sáltense la clase. A mí me gusta que se salten la clase. Yo era de los que me saltaba las clases. No lo voy a negar. Así que sí, por mí, uff, volados. Es más, ¿de aquí a dónde? ¿De aquí a dónde, chicos? ¿Cómo? Mauricio no lo puede creer, está en shock. No puede creer que el profe Emma se iba de pinta. Ah, sí. Eso sí, a mí también se me va la luz. Bueno, pues no nos recorremos con este. Aquí la respuesta correcta es la C. Mientras, ¿qué me dices de aquí abajo? En lo que respondes este reactivo, yo te leo, ¿eh? Yo te leo por acá.
Dice, ¿cómo saltar las clases, profe, si nos regaña en curso por tardarnos en meternos al salón? No, es que el chiste de saltarse la clase es que el profe no te vea. Si el profe te ve, pues ya no tiene chiste saltarse la clase, porque ya eso ya carga en tu conciencia. Eso no, ya no tiene sentido. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por esa rosa. Eres el primer regalo del día. Súper. Ya investigué, dice Lilia. Ya investigué porque la sé, porque el gerundio no indica posterioridad. ¿Por qué la sé, Lilia? Pues mira, realmente el chef prepara la salsa en un momento específico. Y fíjate que dice, quedando muy contento con el resultado. No puede ser eso posible. No hay un uso de simultaneidad ahí. O preparas la salsa o pruebas la salsa y quedas contento con el resultado. ¿Cómo va a quedar contento con el resultado? Dime. Si no ha probado la salsa, tiene que probar primero la salsa. Primero prueba la salsa y ya después me dices si quedaste bien con el resultado. Pero no por eso así, ahí está mal empleado. ¿Ok? Ujú, nunca posterioridad. Bien, bien, Lilia. Así es. Así es. Ya regresó el profe. Dice, órale, me lo saludan. Bien, entonces, ¿qué me decían de este otro? Ordena cronológicamente los hechos que se suscitaron durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, Sara, por esa rosa. Thank yous. Y entonces ya me empiezan a responder. Súper. Tenemos aquí varios hechos, varios procesos que refieren, por supuesto, a la Segunda Guerra Mundial. Un tema muy importante que en el examen va a venir muy retratado porque pues es un parteaguas general para la historia de la humanidad y para la historia de Occidente. Entonces, poniendo en orden los sucesos, lo primero que tiene que pasar sí o sí es el inicio, aquel hecho que detona el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es el hecho que detona la Segunda Guerra Mundial? La invasión a Polonia por el Führer. Alemania invade Polonia. Ese es el primer hecho. Antes que nada y antes que todo, la invasión a Polonia por parte de Hitler, ¿ok? Entonces no es el inciso B, porque ¿cómo va a incorporarse Inglaterra a la guerra si la guerra ni ha empezado? Lo primero que sucede en la guerra es la invasión de Polonia por parte de Alemania. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Ahora sí, la incorporación de Inglaterra a la guerra como consecuencia de la Operación León Marino. ¿Qué es la Operación León Marino? Pues nada más y nada menos que una operación llevada a cabo por Alemania y sus aliados, sus fuerzas, y se llamaba León Marino porque justo buscaba la invasión de Inglaterra. El león marino pues es un animal acuático y justamente esa era la tarea, llegar a cruzar el mar para dominar el territorio inglés. Entonces, al ver esta táctica, Inglaterra se ve forzada a entrar en la guerra. ¿Ok? ¿Cuál sería el siguiente? La Operación Barbarroja, el ataque de los nazis a la Unión Soviética. Entonces, fíjate cómo toda esta primera parte de la guerra es Alemania atacando a otras fuerzas, a otros imperios europeos que, bueno, tenían menos alcance a nivel de guerra, a nivel de infraestructura quizás, pero
que van a tener que entrar en la guerra porque se ven involucrados. Si no quieren ceder su dominio a Alemania, pues tienen que verse involucrados. Así que la Operación Barbarroja es esa en la que Alemania intenta invadir la Unión Soviética. Bien, ¿cuál seguiría entonces? Invasión a Europa por los aliados en las playas de Normandía. El contraataque, ¿ok? O el llamado día N. A este contraataque de los aliados en las playas de Normandía, pues va a ser el punto en el que Alemania empiece a perder ya más fuerza. Y finalmente, el hecho que cierra con la Segunda Guerra Mundial, trágicamente, el bombardeo norteamericano a ciudades japonesas, específicamente a las ciudades de... ¿Te las sabes? ¿Las has oído? Ya vieron Oppenheimer aquí. Oppenheimer. ¿Quién ya la vio? Bueno, ¿qué me dices de esta? ¿Cómo puede definirse a la Guerra Fría? Otro reactivo de historia, por supuesto. Bien. Hiroshima y Nagasaki. Esas son las ciudades que va a bombardear Estados Unidos. Sí, efectivamente, perfecto. Punto Bent. Entonces, ¿cómo puede definirse ahora a la Guerra Fría? La Guerra Fría es este conflicto que da inicio justo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí que termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría. Cuando comienza la Guerra Fría, Estados Unidos ya era una potencia mayúscula y ya estaba interesado en la hegemonía mundial. ¿Quién estaba buscando exactamente lo mismo? La Unión Soviética. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? Por supuesto. Nam nos lo dice por ahí. El enfrentamiento ideológico, económico y militar entre el bloque comunista y el capitalista. Ahí lo tenemos. Eso es. Bien, vamos con la siguiente. Ordena cronológicamente los modelos económicos que se han implementado en México a lo largo del tiempo. Ha habido varios modelos económicos en México y aquí tenemos enlistados varios. El crecimiento económico acelerado, la sustitución de importaciones, el neoliberalismo, el desarrollo compartido y el desarrollo estabilizador. Hay algunos exámenes que, y por algunos me refiero a, depende del área al que vayas, ¿verdad? Y hay justo algunas áreas que traen más cargada esta parte de historia y por lo tanto preguntan situaciones más específicas. Esta no es tanto el caso, sí te pueden preguntar sobre modelos económicos en México en general, pero bueno, no es el caso, pero aquí tenemos un reactivo en el que, bueno, dejamos en claro este proceso. ¿Qué dices? ¿Alguno te suena o de plano no? A mí se me hace que no te suena ni uno. A ver, a ver, a ver. Luis en la playa nos dice que puede ser a lo mejor el inciso C. ¿Será que podría ser?
Comenzaríamos en ese caso con el desarrollo compartido. No sé, no estoy tan convencido. ¿Qué habrá sido el desarrollo compartido? Pues mira, el desarrollo compartido es un modelo que busca redistribuir los beneficios del crecimiento económico para reducir la desigualdad social, ¿ok? Sin embargo, este sucede durante la década de los setentas y un poco está respondiendo al crecimiento súper fuerte que está teniendo México en ese momento. México está teniendo un crecimiento fuerte. ¿Por qué? Por el desarrollo estabilizador. Entonces, forzosamente, el desarrollo estabilizador tiene que ir de antes. Tiene que ir de antes. Ahora sí que no nos funciona. Muy bien, ahora sí. Nos dices que es la D, mi querida Nam. Pues sí, efectivamente. Efectivamente, la D es la respuesta incorrecta. La D es la respuesta que no es, efectivamente. Bueno, aquí la respuesta correcta está de este lado, ¿vale? El inciso B, bueno, ¿qué pasa con el inciso B? Tenemos primero, antes que nada, la sustitución de importaciones. Ese es un primer momento para el milagro mexicano. El milagro mexicano es un efecto complejo y largo, pero bueno, tiene varias partes en su construcción y la primera de ellas es la sustitución de importaciones. Eso entre la década de los 40 a los 50. Este modelo se implementa tras la Segunda Guerra Mundial y desarrolla la industria interna, reduciendo la dependencia de las importaciones. Por eso se llama sustitución de importaciones, ¿ok? Entonces, eso sería lo primero. Luego, el desarrollo eh, estabilizador. Después, el desarrollo compartido como efecto del desarrollo estabilizador, el crecimiento económico acelerado y finalmente el neoliberalismo. El neoliberalismo es esta estructura del Estado marcada por una apertura económica, recuérdalo. Bueno, ¿qué nos dice el siguiente? Este es de comunicación. Yo le digo comunicación, hay quien prefiere decirle solamente habilidad eh, lectora o habilidad escrita. Bueno, vamos a englobarlo en comunicación. Mi trabajo se encuentra en el piso 46 del World Trade Center, Ciudad de México. ¡Woo! ¡Súper! Y ayer tuve un altercado con un grupo de personas. Les dije, el ascensor debe portar solo 10 personas y ahora habemos 15. Pero no querían bajar, así que salimos algunos de nosotros para evitar accidentes. ¿Qué me dices? ¿Cuál será la respuesta correcta? El World Trade Center de la Ciudad de México está súper cool. A nosotros nos toca impartir muchos de nuestros cursos desde este emblemático edificio. Entonces, por ahí no te pierdas la oportunidad, ¿eh? Bien, la respuesta correcta en este caso, por supuesto, es el inciso C. Mucho cuidado aquí de este lado porque el número implica a la eh, oración sucesiva, que quiere decir la que viene detrás. Entonces la 3
Por la 3 me refiero a esta de aquí. Les dije, el ascensor debe portar solo 10 personas y ahora habemos. Ese es el error de redacción, básicamente. Ese es el error de redacción. ¿Por qué? El uso del haber. Así es, Vinx. El que le sabe, le sabe. ¿Qué nos dice esta siguiente? ¿Cómo ves esta que viene? ¿Qué oración presenta un error de redacción? El huerto escolar es cuidado por los estudiantes de primer año. La basura es separada en distintos botes para facilitar su reciclaje. Se otorgarán 55 becas a estudiantes sobresalientes. Emma y también Pilar es molestada por sus compañeros de clase. Bien, cuando tenemos un error de redacción, inevitablemente va a haber un fallo en la comunicación. Inevitablemente. Entonces, en este caso, un error de comunicación sería no entender del todo el mensaje que quiere lanzarte. Y bueno, ¿en qué reactivo, en qué inciso pasa eso? Por supuesto, muy bien, lo tienes bien, Luis. En el inciso de, aquí lo tenemos, Emma y también Pilar es molestada, pero como aquí molestada está empleado de una manera que expresa a un singular, perdón, a un singular, entonces no entendemos quién es molestada, si Emma o Pilar o las dos. Y en ese caso de que fueran las dos, tendría que ser molestadas, ¿no es así? Tendría que ser forzosamente molestadas, lo cual, bueno, no lo vemos aquí representado. Así que es el inciso de vientos. ¿Qué onda? ¿Qué me dices de este otro? Seguimos respondiendo reactivos para quien quiera entrar y tenga algún comentario, alguna dudilla aquí en Centro de Desarrollo Zulub. Hacemos estos lives. Vamos a estar esta semana haciendo lives de IPN. Claro que por supuesto que sí. Date una vuelta para responder reactivos reales de IPN que te sirven un montón. Te sirven un montón para realizar tu examen. Bien. ¿Qué me dices? Identifica las frases de las fases del proceso de globalización. Tenemos varias fases, los tratados internacionales, el fin de la Primera Guerra Mundial, la década de los 80. Luego tenemos empresas multinacionales que empiezan a operar después de la Segunda Guerra Mundial y el imperialismo que sentó las bases para que el comercio se expandiera. Bien, aquí tenemos varios sucesos y algunos son muy fáciles de ubicar. Fíjate, algunos se encuentran aquí. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues claro que por supuesto que aquí tiene que ser el 2 primero. ¿Y qué pasa? Vamos a comenzar con el 2. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se ejerció soberanía económica e intercambio de productos. Ese es el primero que tendríamos que marcar. Cuidado con la definición de soberanía. Te sirve un montón y tú tienes que conocerla y dominarla. ¿Qué es soberanía?
el control o el poder que un Estado tiene sobre su gobierno, sobre gobernarse a sí mismo. Bien, entonces, se ejerció esta soberanía económica tras la Primera Guerra Mundial y posteriormente empresas multinacionales empiezan a operar, ¿ok? Aquí te van poniendo únicamente, ahora sí que, las fases de este proceso de globalización. Fases que son, pues, específicas. Como lo podrás notar en las opciones, no se muestran todas las fases del proceso. No, no tienen por qué suceder todas. Por ejemplo, ¿qué tendría que ver la globalización con los tratados internacionales? Sí se menciona la industrialización, pero no tiene nada que ver los tratados internacionales, que en este caso es la parte central de este reactivo. Luego tenemos en la década de los ochentas la aceleración de competencia. Y sí, siempre va a haber una competencia mundial en la economía, pero no es algo específico del proceso de globalización. No es algo específico. Así que efectivamente, la respuesta correcta aquí es el inciso D. Es este inciso D. Bien, que tendríamos el, el ejercer de la soberanía económica. O sea, primero los estados tienen que tener su propia soberanía económica. Luego, la operación de empresas multinacionales. Y finalmente, el imperialismo como ese punta de flecha que va a expandir el comercio a todo el mundo de forma global, por supuesto. Esas son las fases de la globalización. Bien, vamos con la que sigue. ¿Qué me dices de esta? Bueno, chicos, esta nos marca sobre los elementos que conforman la estructura del Estado. En este caso, los elementos que conforman un estado son básicos y te los van a preguntar aquí en tu examen IPN, en el UAM, la parte de formación cívica y política de cualquier examen, por supuesto, porque es algo básico que debería componer nuestra relación con el estado en el que vivimos, claro. Entonces, en este caso tenemos población, poder y territorio, política, economía y sociedad, soberanía, política, ciudadanos y derechos, obligaciones y sociedades. Ujujú, ujujú. Pues mira, efectivamente la respuesta correcta aquí es el inciso A. No hay más, eso te lo tienes que clavar bien, piojo. Cláveselo bien, piojo. Porque en todos lados te lo van a preguntar. Es un conocimiento básico. Es lo que necesita cualquier estado para considerarse un verdadero estado. Población, poder y territorio. Un territorio en el que nos referimos a las áreas geográficas delimitadas por una frontera dentro de un estado. En este caso, nosotros como país México somos una federación y eso significa que hay un territorio que está entendido como un pacto nacional.
En este caso, cada estado hace un pacto con el eh, poder federal y es así que necesitamos autoridad, poder, la capacidad de gobernar y ejercer control sobre la población del territorio. Esa sería la segunda característica. Finalmente, la población que se refiere al conjunto de personas que va a habitar el territorio. Ya el cómo se organizan políticamente, eso ya va a cuenta de otro tema, ¿vale? Muchas gracias por esa rosa, Joana. Thank yous. Bien, entonces es el inciso A, ¿verdad? Lo tenemos. ¿Qué nos dices del siguiente? Es facilísimo. Facilísimo. Este siguiente reactivo en cualquier examen de México, de historia de México, te lo van a preguntar. Bien, tenemos crisis industrial, milagro mexicano, error de diciembre, revolución industrial. Se le conoce como desarrollo estabilizador o a la etapa entre 1940 y 1970. Bien, pues ¿qué pasa aquí? Cuidado, cuidado. En este caso, habla de una situación del país. El país logró convertirse. ¿Qué país? México, por supuesto que México. Entonces, la revolución industrial tiene que ver con un proceso de talla mundial prácticamente. No es algo aislado de México. Al contrario, llegó a México muy tarde. ¿Quién me dice durante qué periodo de la historia de México llegó aquí la revolución industrial? ¿Durante qué periodo? ¿Qué estaba pasando aquí en México cuando se introdujo la maquinaria, el ferrocarril, la industria? ¿Qué periodo? Muy bien, muy bien. El porfiriato, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Entonces, como tal, revolución industrial no corresponde. Ahora, error de diciembre, este también sucedió y te pido que no le quites el ojo de encima, porque el error de diciembre fue un suceso que marcó la historia económica del país. Entonces, el examen luego se pone muy quisquilloso con esos temas. ¿Qué fue el error de diciembre? 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León asume como presidente de esta nación y como una de las primeras acciones a realizar está la necesaria devaluación de la moneda. ¿Por qué fue un error? Pues porque se dijo, se habló, se chismeó. Ahora sí que, como chisme de lavadero, se contó que se iba a devaluar el peso mexicano y todos corrieron a cambiar, ahora sí que sus pesos a dólares. Entonces, de la noche a la mañana, algunos tuvieron una gran fortuna, a los que se enteraron y lograron mover su dinero a tiempo. Y todos los demás mexicanos pasamos por una crisis financiera en esta década de los noventas, una crisis bien fuerte. Entonces, te pido que lo tengas en cuenta, pero ninguna de esas son la respuesta correcta. Aquí la respuesta correcta es el inciso B, exactamente. Exactamente. El milagro mexicano, que el milagro mexicano es un proceso bien interesante en el que el país logró implementar políticas de crecimiento e insertarse en un panorama mundial.
Es así como, insertado en un panorama mundial, empezó a crecer un crecimiento del 6% anual, que a nivel economía es un putazo. Durísimo, hermano, durísimo. Eso fue lo que respecta a Milagro Mexicano, ¿ok? Ahora, ¿qué me dices de esta, nuestra última pregunta del día de hoy? Acuérdate que tenemos ahorita una promoción en cuanto al curso IPN. Estamos, ¿qué te digo? Regalando prácticamente todo el curso que respecta al examen IPN y repasos toda esta semana y hasta que sea el día de tu examen. Vas con nosotros repasando cada uno de los reactivos de la guía y algunos reactivos que quizás puedan llegar a verse en tu próximo examen de ingreso al IPN. Entonces, no lo dudes, pregunta, mándanos un mensajito al Instagram si todavía no estás en el grupo por donde pasamos la guía, que es completamente gratis. Por ahí, si todavía no estás, métete al grupo de Instagram. Bueno, más bien es un grupo de WhatsApp, pero te los mandamos por Instagram. Porque si tú mandas mensaje por aquí, no nos deja enviarte el link. Entonces, mándanos mensaje, @profesulub, está súper fácil y la verdad, súper bueno. No vas a encontrar otro curso igual, así que date, 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 date como magnate. Bien, ¿qué me dices de este reactivo de aquí? Selecciona la oración verdadera. En este caso refiere a reglas, a formas en las que tenemos que considerar la ortografía de nuestras palabras. ¿Ok? A o B, no recuerdo, dice mi querido Luis. Bien, pues ninguna de las dos. La respuesta correcta aquí, chicos, es la D. ¿Ok? El inciso D. Bien. Ahora, déjame que te explique. Déjame que te explique. Tienes que saber que en el español todas las palabras tienen un acento prosódico, ¿ok? Todas, todas, todas sin excepción. Todas las que vemos aquí en pantalla, todas las que ves en cualquier libro, todas las que ves en cualquier examen, en cualquier documento, todas tienen acento. Pero ese acento muchas veces solamente es fonético. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se escucha ese énfasis, más no se escribe. Cuando se escribe un acento, se le llama tilde. Entonces cuando decimos, ponle ahí la tilde. Oye, pero tal palabra lleva tilde, porque la tilde es como tal, este, este símbolo que se le pone a las preguntas, como aquí, si le va tónica y o va con tilde, ¿vale? Entonces, en ese sentido podemos agrupar las palabras en, ¿cuáles son los tres tipos? Esdrújulas, agudas y ¿qué grupo nos falta? ¿Qué grupo nos falta? Son tres tipos de palabras, pero nos falta un grupo. Esdrújulas, agudas y graves, bien. A las graves también se les llama llanas. La gente por ahí también les llama llanas. ¿Y qué expresa realmente estas?
estas clasificaciones. ¿Qué importa entonces clasificar las palabras? Pues es muy importante porque así nos vamos a dar cuenta de dónde es que se acentúan. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. ¿Quién me da un ejemplo de palabra aguda? Un ejemplo de palabra aguda. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se te ocurre? Ejemplo de palabra aguda. Que no sea aguda, por supuesto. Ah, no. A ver, ¿qué se te ocurre? Si es la última, si tiene que ser la última, pues bueno, a ver, vamos a buscarlo, por ejemplo, aquí en nuestro documento, para que nadie te cuente, para que nadie te diga, ¿cuál sería? Pues por ejemplo, todos los que son pretéritos normalmente están, eh, tienen esa tilde. Muy bien, ya nos lo van diciendo, bien. Redacción. Redacción es un buen ejemplo. Andén, camión. Así podríamos enlistar un montón. Entonces, fíjate, es la última sílaba. Si contamos las sílabas, anden, redacción. Entonces, así vamos a ir agrupando las palabras, ¿bien? Invasión, perfecto. Hay algunas reglas y son justo las que aquí nos expresa nuestra pregunta. Sin embargo, está mal. Mira, aquí nos dice que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en consonante que no sea N o S. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. Todo lo contrario. Las palabras agudas solo llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Fíjate todas tus palabras que acabas de poner. Fíjate redacción, termina en N. Fíjate andén, termina en N. Fíjate invasión, termina en N. Fíjate canción, contratación, todas esas terminan en N. Por lo tanto, tienes que tildarlas, o sea, ponerles el acento escrito. Eso es lo que significa ponerles la tilde. Y en ese caso, pues bueno, lo hiciste bien. Oh, un aplauso para ti. Ahora, ¿cuál es el otro grupo de palabras? Las graves, que no están aquí puestas en ningún lado, pero tú las conoces. Las graves son las que tienen el acento o la sílaba tónica en el penúltimo. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? A ver, ejemplos. Ejemplos de palabras. Bien, la primera nos la da Cam. Fácil. Entonces, fácil es una palabra grave, efectivamente. Las palabras graves se van a tildar siempre, con excepción de que termine en N, en S o en vocal. ¿Ok? Vamos a tildar siempre las llanas o las graves, siempre que no terminen en N, en S o en vocal. Bien, entonces los dos ejemplos que nos da Cam sobre palabras graves, sí van tildadas. Fácil, lápiz. Pero fíjate, por ejemplo, esta, acento. ¿Qué palabra es acento? Acento. Aquí, como esta. Acento. A ver cómo borro. Déjame lo acerco. Bien. Aquí está. ¿Acento qué? ¿Es aguda, grave o esdrújula? Dime.
Aguda, grave o esdrújula. Bien, nos dice débil. Efectivamente, débil también es una palabra grave. Ujujú, pero, por supuesto, que va tildada. ¿Y acento qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dímelo. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? Para identificar la sílaba tónica, tienes que ver dónde acento, 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 acentó. No, eso se refiere a, si dijéramos asentó, es que alguien asentó en el pasado. A lo mejor esa puede estar correcta, pero no, aquí se refiere a un acento tal cual, un acento. Sería grave, efectivamente, acento sería grave. Sí, 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 sí. Acento es grave. Tiene la sílaba tónica en la segunda sílaba, en la E. ¿Ok? ¿Lo ves? Pero ¿por qué no va tildada, profe? ¿Por qué no va tildada? Pues porque termina en vocal. Ah, ¿ya lo viste? Termina en vocal. Entonces no lleva el acento. Las graves siempre llevan acento, excepto cuando, excepto cuando terminan en N, en S o en vocal. Si es el caso, entonces no. Otro ejemplo, palabra. Esta también es grave. Palabra. No es palabra, ni palabra. No, es palabra. Entonces, ves que está ahí la sílaba tónica es la penúltima sílaba. Pero como termina en vocal, no lleva acento. No lleva tilde, pues. No lleva tilde. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, me echamos? Ahora, las esdrújulas. ¿Cuándo las tildamos? ¿Cuándo le ponemos tilde a las esdrújulas? Siempre, 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 siempre. Siempre tienes que tildar las esdrújulas. Por ejemplo, esdrújula es un ejemplo de palabra esdrújula. El acento entonces no está. El acento no está ni en la última sílaba, ni en as, ni en la penúltima sílaba, en ju. El acento está en la antepenúltima, en dru. Entonces, esta es una palabra esdrújula. Y por lo tanto, tenemos que tildarla. Bien, excepciones. ¿Cuándo hay excepciones? Pues mira, las reglas se hicieron para romperse y el lenguaje lo hacemos nosotros. El lenguaje lo vamos formulando nosotros, ¿ok? Los que lo usamos día con día. Entonces, no estén, cuando estás en un examen, cuando estás en la escuela, pues sí, ¿no? Corrige. Pero no estén corrigiendo a la gente solo porque pronuncia de una o de otra manera. El lenguaje es lenguaje y está hecho para usarse. Claro que el examen, pues sí te va a pedir que tengas tus reglas bien estructuradas y tu ortografía bien amarrada, pero el lenguaje lo hacemos todos. Entonces, ¿hay excepciones? Uy, varias, pero algunas a tener en cuenta son algunas palabras monosílabas, ¿vale? En algunos casos las palabras monosílabas pueden ser la excepción. Bien, chicos. ¿Alguna duda? Dame tap tap si no es así. Pap, 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 tap tap en la pantalla. Mira, lo hago contigo. Te pongo aquí el dedo. Dale tap tap a mi dedo. Dale tap tap, dale tap tap. Cool, ninguna duda.
Bien, súper chicos. Pues vamos a continuar con estos lives mañana, ¿ok? Mañana a la misma hora, conéctense. Yo los veo todavía muy penosos, pero muchas gracias por conectarse, por compartir el live, por quedarse aquí. Gracias a Luis en la playa, que fue aquí el héroe de las respuestas. A live para Guam. Me pregunto si tú ya fuiste a ver todos los lives que tenemos subidos en YouTube. Tú vas a YouTube, le pones Profe Zuluf, entras al canal y ahí hay muchos lives sobre razonamiento matemático. Un montón, entonces yo me pregunto si esos los conoces y si ya los viste todos. Si no, pues ahí tienes Tarayita. Bien. Pues muchas gracias, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco y nos vemos mañanita. Mándanos mensajito para agregarte al grupo de WAM o de IPN o de lo que quieras. ¿Vale? Vientos, chicos. Bye bye.